Buenas tardes a todos. Les agradecemos por su presencia, por su participación, a quienes se han inscrito y nos están viendo a partir de la transmisión en vivo de Zoom y a aquellos que nos están viendo por nuestras redes sociales. Mi nombre es Andrea Rivera y en nombre de la consultora Gas Energy Latinoamérica, nuestro director general, el señor Álvaro Ríos, los directores de Gas Energy en cada país, les doy la bienvenida y les agradezco por su participación en esta Gela Talks. En esta ocasión abordaremos un tema de gran relevancia para el sector energético, sobre todo el sector energético del Perú, que no deja de tener implicaciones en la región, que es la fragilidad del suministro de gas natural en el país. Es una situación que pone en evidencia importantes desafíos estructurales que debe resolver el Perú, como la ausencia de un anillo de gasoductos que limita la resiliencia del sistema y deja al país expuesto a posibles interrupciones o cuellos de botella del suministro. También es importante que miremos hacia el futuro, sobre todo el futuro de los recursos, porque sin exploración no hay nuevas reservas y sin reservas no puede haber seguridad energética de largo plazo. Para abordar estos temas, contamos con la participación de nuestro socio director de Perú, el señor Luis Fernández, con más de 35 años de experiencia en el sector de hidrocarburos, a quien le agradecemos la participación, la preparación de esta presentación. Así que Luis, te cedo la palabra. Gracias, Andrea. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo Gela Talks, que es, siempre nosotros tratamos de tocar temas de coyuntura y la realidad de lo que está pasando en el país, pues no ha hecho más que demostrar lo que muchos de nosotros que estamos involucrados en el sector energético sabíamos que podía pasar en algún momento, ¿no? Tenemos un sistema energético frágil que tiene al 50% casi de la energía eléctrica de la mano de un gasoducto, y a esto se le agrega todo el sistema industrial y ahora el vehicular que está formando parte importante del movimiento, especialmente del INE, ¿no? Entonces, eh, la idea es hablar de la necesidad de planificar, ¿ok? Aquí no vamos a buscar responsables individuales, pero lo que queda claro es de que aquí hay una responsabilidad de los sucesivos gobiernos que pues han estado viviendo, digamos, confiados en la capacidad de suministro del sistema de camisea, y hemos abandonado todo lo que es planificación energética y dejado de lado los temas de seguridad de abastecimiento de energía. ¿Ok? Entonces, esta es un poco la agenda. No queremos hacer una charla larga, pero sí dejar muy, muy claro los puntos claves que debemos de tener en cuenta como país. ¿Sí? Siempre el propósito de Gela, más allá de las consultorías y el apoyo que le damos a nuestros clientes, siempre es aportar con ideas claras de país para que el mercado se desarrolle correctamente. Entonces, vamos a definir seguridad y planeamiento energético. Vamos a hablar de cómo está la seguridad y la planificación energética en el Perú. ¿Ok? Luego nos vamos a enfocar más en el tema de gas, que es lo que nos ha acontecido en estos días. Y finalmente vamos a hablar de algunas propuestas que nosotros queremos hacer para que se tengan en cuenta en el próximo gobierno, y luego terminamos con unas conclusiones. ¿Ok? Entonces, seguridad energética
está asociado a la capacidad de garantizar suministro de energía a toda la población y de una manera asequible, o sea, de una manera lo más económica posible, ¿ok? Reduciendo riesgos ante posibles eventos que pueden ocurrir, ¿ok? De eso se trata la seguridad energética, de tener alternativas en caso pase algo que no tenemos, digamos, sobre lo cual no vamos a tener control, ¿no? Como lo que ha ocurrido. Una rotura de ducto es algo que puede ocurrir. No es frecuente, pero puede ocurrir. Y ante eso deberíamos de haber tenido alguna alternativa para, para salvarlo. Entonces, esto es una conclusión de un análisis de riesgo muy sencillo. O sea, eh, luego el concepto de planificación ya nos habla de un proceso de largo plazo, ¿no? Y la planificación energética tiene una característica fundamental. La planificación energética tiene que tener por lo menos un horizonte de 20 o 30 años, ¿ok? Algo que en el Perú, por lo menos en el tiempo, en los 35 años que tengo en el sector, no he visto, ¿ok? Entonces, esto es un poco lo que no se hace en el Perú, planificación. Y hoy digamos, tenemos muchas opciones porque encima tenemos la ventaja de que el Perú es un país rico en fuentes de energía. Nosotros podemos hacer una planificación utilizando agua, utilizando sol, utilizando agua, utilizando hidrocarburos y especialmente gas. ¿Ok? Entonces, pero lo que tiene que quedar claro es que la seguridad y la planificación energética es una responsabilidad de los gobiernos. ¿Ok? Y son los gobiernos los que tienen que hacer el plan, hacer las pautas, diseñar las pautas de seguridad y luego definir cómo utilizamos a la empresa privada para que en base a este plan que implica sistemas de seguridad, ellos inviertan y obviamente hagan negocio, pero en función de los intereses del país. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre cómo estamos en seguridad y planificación. En cuanto a seguridad energética, no es el tema del gasoducto el único problema que tenemos. Hoy no hay GLP. Ok, no hay GLP por por la misma causa de que se ha tenido que cortar la producción de líquidos porque se ha cortado la producción de gas. ¿Ok? Pero la falta de GLP no es de ahora. Tenemos todos los años hemos tenido eventos en el 21, en el 22, en el 23, en el 25, ¿ok? Y las principales causas son oleajes anómalos que ya no son anómalos, ya es normal. Esto es algo que nosotros hemos discutido en la consultora, porque el oleaje anómalo es algo que es eventual, es poco frecuente. Hoy todos los años tenemos muchísimos cierres de puerto, ¿ok? Entonces, eh, la falta de un sistema de seguridad de suministro de GLP es evidente. No es un tema de ahora, es un tema que ya viene de atrás y sobre el cual hubo un proyecto para hacer un gasoducto, un GLP ducto, digamos, si es que cabe el término, para traer el GLP desde Pisco hasta Conchal. ¿Ok? Un poliducto que no prosperó porque no, digamos, no tenía los económicos para que lo haga un privado. ¿Ok? Entonces, ahí es donde entra el Estado. Si no es negocio para un privado, pues para eso están las APPs, para que el Estado ponga una parte, para que haga una participación en un proyecto de seguridad energética y que la otra parte la haga
el privado y que haya un negocio para él. ¿Ok? Pero sobre ese proyecto ya no se volvió a hablar nunca más y eso por lo menos nos asegura el flujo de GLP de Lima a Pisco, perdón, de Pisco al sur de Lima. ¿Ok? La otra solución pasa por el tema del almacenamiento. ¿Ok? El almacenamiento que tenemos en el Perú es escaso. Lo último que se ha hecho en almacenamiento lo ha hecho Solgas, que ha incorporado 5.000 toneladas de almacenamiento en su planta en el Callao, ¿ok? Pero que sigue siendo insuficiente. ¿Ok? Pero no están puestos sobre la mesa los incentivos para hacer más almacenamiento. ¿Ok? Los almacenamientos están sujetos al precio referencial que fijo Sinermin, la tarifa de throughput, almacenamiento, no alcanza para pagar una inversión y entonces aquí otra vez, ¿ok? Si la tarifa no alcanza, pues se puede hacer almacenamiento vía una APP. ¿Ok? Hay mecanismos que son mucho más sencillos que la norma que ha salido donde se crea la autoridad autónoma para infraestructura de almacenamiento, que por experiencia, y eso sí lo he visto yo en mis 35 años de experiencia, lo que hace es crear burocracia que cobra sueldos y finalmente no termina resolviendo problemas. ¿Ok? Aquí hay interés de los privados en hacer inversiones, pero necesitan una tarifa que les repague sus inversiones. Y si no alcanza la tarifa, pues ahí hay un diferencial que puede poner el Estado. ¿Ok? Entonces, es cuestión de buscar los mecanismos, pero son temas que hay que tenerlos en cuenta porque en el caso de GLP hay que incrementar capacidad de almacenamiento en Lima y, ojo, en provincias también. ¿Ok? El caso de seguridad del oleoducto norperuano es mucho, mucho más vergonzoso, ¿no? En esta oportunidad hemos visto lo que ocurre porque hubo un incidente en el gasoducto y el gasoducto nos llega a todos. Como el oleoducto solamente le llega a Petroperú y además Petroperú es el usuario y los usuarios o los clientes son los productores de la selva que cada vez son menos, entonces que lo rompan, que atenten contra él, que sucedan, que no pueda fluir el crudo por el oleoducto, eso no es importante, ¿no? Está semanas y semanas, incluso meses, y no pasa nada, ¿ok? No pasa nada, no hay preso nadie, a pesar de que se descubre quién atenta contra el oleoducto, y es un activo estratégico nacional, es decir, existe la responsabilidad de que las Fuerzas Armadas puedan controlar el oleoducto. ¿Ok? Y este es uno de los grandes problemas que tiene Petroperú dentro de los activos que tiene. Y lo tiene como concesión. Entonces, esto es un tema también de seguridad energética, que claro, como lo hemos resuelto importando crudo, entonces que se rompa y no hay problema, ¿no? Entonces, aquí hay un tema también muy importante que hay que tener en cuenta, ¿no? La seguridad del funcionamiento del oleoducto es una de las principales razones por la cual no puede haber exploración por petróleo en el norte. ¿Ok? Así como tenemos problemas de almacenamiento con el GLP, que son muy graves, también tenemos algunos problemas, si bien no tan graves, pero también tenemos un déficit de almacenamiento con líquidos. ¿Ok? Nosotros hemos hecho el ejercicio de ver cuántos días de almacenamiento tienen algunos países, ¿no? Claro, nos hemos ido al extremo y hemos visto en Japón, ¿no? Tienen capacidad de almacenamiento para 200 días de entre crudo y productos terminados, ¿ok? O sea, pasa cualquier cosa en Japón
y tienen 200 días para resolver. ¿Sí? En Estados Unidos hay 120 días. Son países altamente industrializados con una capacidad económica muy fuerte. ¿Ok? Pero ya aterrizando un poquito más en la región, tenemos a Chile, que estos son estimados aproximados, ¿no? Porque es capacidad instalada dividido entre demanda y la demanda puede ser variable año con año, ¿no? Pero son estimados. Y Chile, que es un importador neto de combustibles, ¿ok? Porque ellos importan todo su crudo y importan algunos productos terminados también, eh, tiene 30 días de almacenamiento, ¿ok? Y con eso se manejan bastante bien. Argentina también tiene 25 días, cerca de 30. Nosotros estamos por la mitad. Yo creo que nosotros deberíamos, porque nosotros, como el oleoducto no funciona y somos dependientes de la importación, pues también somos importadores netos de producto terminado y de crudo. ¿Ok? Entonces, nosotros deberíamos de estar al menos muy cerca de Argentina, tratando de llegar a Chile, es decir, deberíamos de duplicar, no de un día para otro, pero sí pensar de duplicar nuestra capacidad de almacenamiento en los próximos 10 o 15 años, ¿ok? Para estar en un nivel en el cual podamos decir que tenemos seguridad energética, ¿ok? Finalmente, en el tema de gas, que es lo que nos ha traído el problema en esta oportunidad, esto era algo que estaba conocido y sabido por todo el mundo. ¿Ok? Para nadie ha sido o es un secreto de que el sistema era un sistema dependiente de un solo ducto. De hecho, el gasoducto surperuano, el trazo original, contemplaba el tramo B, que, a ver si mi puntero me ayuda, el tramo B es un tramo que iba desde Malvinas hasta la bifurcación del gasoducto del sur, que este tramo B, este era el sistema de redundancia para el tubo en la zona en donde ha habido el incidente. ¿Ok? Entonces, esto se sabía. ¿Ok? Y estaba previsto hacerlo. Sin embargo, pues el contrato del GSP se canceló por los temas de, de Odebrecht. Odebrecht no pudo lograr el cierre financiero del proyecto, pero han pasado prácticamente 10 años y no se ha vuelto a licitar, ¿no? Y entonces el sistema quedó absolutamente vulnerable. ¿Ok? Y hoy día estamos pagando las consecuencias de eso. ¿Ok? La otra opción que se habló como alternativa de seguridad energética era el tener una reserva de gas natural en Melchorita. O sea, Melchorita licúa gas, lo almacena y luego lo embarca. Entonces, la idea era que parte de ese líquido sea reserva, se ponga una planta regasificadora en el mismo Melchorita, de tal manera que en la eventualidad de que ocurriera lo que ha ocurrido ahora, pues simplemente tomamos el gas de los tanques de Perú LNG, pasa por la regasificadora, pasa por una compresora y se inyecta al gasoducto principal para seguir atendiendo. ¿Ok? Ese proyecto está en la cartera de proinversión desde el año 2012, como pueden ver en la noticia, ¿no? Este fue un anuncio que se hizo el 19 de octubre del 2012. ¿Ok? Por lo tanto, hay y había conciencia de que se necesitaba un sistema de emergencia para combatir, para poder mitigar el efecto de algún evento como el que ha ocurrido. ¿Ok? Pero ninguna de las dos se hizo, ni el gasoducto ni la regasificadora. Ahora, ¿cómo estamos en planeación energética? El ingeniero Mayorga fue el único ministro
de, por lo menos de los últimos 20 años que yo he conocido, que se atrevió a hacer un plan energético nacional del 2014 al 2025. Ese es el último plan energético nacional que se ha hecho, que era muy corto, ¿no? Porque del 14 al 25 era bastante corto. He tomado un resumen para fijar los objetivos principales que se habían planteado, las principales metas del plan, ¿ok? Eh, pero ya estamos 2026 y por lo menos yo no conozco de ningún informe de seguimiento que se haya hecho durante los años en los que ha estado vigente este plan y tampoco un informe que muestre los resultados de ese plan, ¿no? Alcanzar 60% de la matriz energética con fuentes limpias hacia el 2025, yo creo que eso es algo que sí se ha logrado, porque entre hidráulico y lo que se ha avanzado con solares y eólico, yo creo que sí alcanzamos a tener una matriz del 60% limpia, pero expandir la infraestructura de gas natural no se ha hecho nada, o sea, absolutamente nada. Seguimos con el mismo ducto que tenemos, ¿no? Energías renovables sí se ha desarrollado, ¿no? Pues, está muy general, obviamente, no hay una meta concreta. Y ampliar la transmisión eléctrica nacional sí se ha hecho, pero ojo que hoy día el COES ya ha anunciado de que está un poco atrasado y que tenemos que darle mucha fuerza al tema de la transmisión porque se nos está quedando corta y no vamos a poder tener todo el sistema que necesitamos si no avanzamos rápido con las licitaciones. ¿Ok? Entonces, algo se hizo. ¿Ok? Algo se hizo en la gestión de un solo ministro y esto es lo único que tengo de lo cual he encontrado registro. ¿Ok? Otro muy buen ejemplo de planificación y de que las cosas cuando se razonan y se planifican pueden salir bien es el caso de Camisea, ¿no? Camisea fue un proyecto exitoso, fue muy bien pensado, fue muy bien planificado, ¿no? Se ancló demanda como base para el proyecto, 80 millones con una central térmica y 6 clientes industriales, ¿ok? Se estableció un mecanismo de remuneración para el repago de la inversión del sistema de transporte, algo que hoy día mucha gente ha sacado en cara de que nosotros hemos pagado el gasoducto, ¿no? Este fue un mecanismo para pagar la primera parte del gasoducto, ¿ok? En un momento en el que no había demanda y en un momento en el que el transporte no era ningún negocio. Entonces, esto fue un mecanismo válido y muy bien pensado, que funcionó y que luego el gasoducto ha seguido creciendo porque el gasoducto original y la GRP se hizo pensada en un gasoducto de 200 millones de pies cúbicos. Hoy día podemos transportar hasta 1.600 millones de pies cúbicos. Y todo eso no lo hemos pagado nosotros, todo eso ha sido inversión eh, o de Perú LNG, en el caso del ducto alternativo que va de Chiquindirca a Melchorita, o, o de TGP, que ha ido haciendo ampliaciones para poder atender la demanda del sistema. Pero ya el mercado comienza a pagar el sistema de transporte. ¿Ok? Nosotros pagamos el primer tramito. O sea, para los que conocen de proyectos de gas, el Estado tiene que romper la inercia de alguna forma. ¿Ok? El gas es el huevo y la gallina, ¿no? Si no hay infraestructura, no puede haber demanda. Si la demanda está y no tiene infraestructura, entonces no tiene cómo poder tomar el gas que necesita. ¿Ok? Es lo mismo que ha pasado en Piura. En Piura teníamos mucha industria y todos usaban diésel. Y teníamos los campos que producían gas. Entonces, ¿de qué nos sirve tener el gas y de qué nos sirve tener industria que pueda consumirlo si no tenemos la infraestructura? Entonces, la infraestructura se necesita para romper la inercia de el huevo y la gallina en un mercado de gas.
¿ok? Luego se impulsó un proyecto de exportación para poner en valor reservas descubiertas sin mercado, ¿ok? Esto también se planificó. Se dejó abierta la posibilidad para dar regalías especiales para proyectos petroquímicos. O sea, se pensó en esto. Ahora, que después no se ha concretado, eso tiene muchas explicaciones y puede ser motivo de otra charla. Pero el hecho es de que estaba previsto y se dejó abierta una cláusula para poder facilitar el desarrollo de proyectos petroquímicos. Se desincentivó la construcción de generación hidroeléctrica, ¿ok? Esto es algo muy, muy importante porque ya en estos días que han salido a hablar mucha gente que o no conoce de la historia o no conoce de la industria, se habla de que se han construido centrales térmicas para quemar el gas, ¿no? Y que lo que hicimos fue quemar el gas en ciclos abiertos, desperdiciando la eficiencia baja que tienen estas centrales eh, y desperdiciando energía, ¿ok? Eh, no existe en el mundo ningún sistema de gas que se haya podido desarrollar sin proyectos que se llaman gas to power. El gas, el uso principal del gas es para quemarse, no es para otra cosa. ¿Ok? El 10% del gas se industria, está el 8, entre 8 y 10% del gas a nivel mundial es el que se usa para hacer algo de petroquímica. Todo lo demás se quema. Entonces, que no vengan a decir de que hemos malgastado el gas, porque el gas es para eso. ¿Ok? Y sí, fue una decisión, por decirlo menos, atrevida para un país que era muy, muy dependiente de la generación hidráulica, el decir no hagamos más proyectos hidráulicos porque queremos desarrollar la industria del gas. ¿Ok? Fue una decisión audaz, pero fue una decisión que hizo que se desarrolle lo que hoy día tenemos. En su momento, quizás puede haber sido discutida, pero yo creo que el tiempo le dio la razón a quien tomó la decisión. ¿Ok? Luego se establecieron sistemas de mecanismo de subsidio cruzado para incentivar conexiones domiciliares, ¿ok? Y un mecanismo de financiamiento para la conversión de autos a sistemas duales. O sea, se pensó en muchas cosas, pero obviamente no se pudo pensar en todo. Y después ha venido lo que ha venido, ¿no? O sea, una vez que ya el mercado se comienza a desarrollar, el mercado ha crecido más rápido que la regulación, no se pensó en nuevas concesiones de distribución, la normativa de distribución hoy es muy dispersa porque se fue dando conforme se presentaban los casos y entonces hoy día tenemos un caos, o sea, tenemos una normativa para la distribución de Calia, que es la original, tenemos otra para Contugas, tenemos otra para el centro, para el, para el norte y el sur, que se atiende con sistemas virtuales, ¿no? Porque se fue dando la normatividad conforme se presentaba el problema, ¿no? Entonces, no se planificó. Como muchas de las cosas que se hacen en este país, se parchaba para poder arreglar y para poder sacar un proyecto y poder calmar a la población. Entonces, lo grande de Camisea se hizo bien y creo que eso fue un gran mérito de quienes llevaron ese proyecto a cabo. ¿Ok? Bien, rápidamente vamos a ver cómo estamos en el tema de gas hoy. ¿Ok? Lo más crítico y lo más preocupante, Andrea lo mencionó cuando hizo la introducción, es que descubrimos Camisea, se perforó en el lote 88-56, luego en el 58 se hizo un esfuerzo y en el 57 y se encontraron nuevas reservas y de ahí no se ha buscado nada más. ¿Ok? Y hemos vivido consumiéndonos lo que tenemos. ¿Ok? Y la proyección hacia adelante es que sigamos
que sigamos perdiendo reservas. ¿Ok? Ahora, es bien importante distinguir el tema de reservas con el tema de disponibilidad de gas. ¿Ok? En el papel nosotros tenemos una buena cantidad de reservas. Y lo que tenemos que trabajar, y es algo en lo que Perú Petro está muy abocado, pero como como una voz solitaria eh, dentro de todo el sector, eh, porque no estamos reponiendo reservas y hay que explorar, ¿ok? Pero explorar hoy en el Perú es algo muy complicado, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito de eso también. Les decía de que las reservas son una cosa, pero la capacidad de entrega es otra cosa, ¿ok? Y, y la capacidad de entrega de gas en la planta Malvinas, esta es una proyección de producción hecha por el propio operador. Esto no es una gráfica nuestra. Esto es la proyección de producción que tiene Pluspetrol para los próximos años. La línea roja es la proyección de demanda, que esa sí es nuestra. Nosotros creemos que la demanda todavía puede seguir creciendo de una manera muy conservadora, pero en la eventualidad de que se mantenga en 700, que está hoy día, este, los números no cambian mucho. Y es que entre el 2037 y el 2039, la oferta, el gas que nos va a poder entregar el lote 88, va a empatar con la demanda. ¿Ok? Eso quiere decir de que cuando tengamos picos de generación, porque no hay agua, no nos va a alcanzar el gas para poder entregarle a todas las centrales térmicas. ¿Ok? Que es muy distinto a lo que en alguna prensa escandalosa dice de que en el 2038 se va a acabar el gas. El gas no se va a acabar. Lo que va es a faltar para poder atender toda la demanda. ¿Ok? Y entonces nos vamos a ver en la obligación o de prender centrales a diésel o de comenzar a importar gas para atender la demanda insatisfecha. ¿Ok? Entonces, esto es el horizonte, no por reservas, ojo, otra vez, no por reservas, sino por capacidad de entrega del lote 88. ¿Qué más? Tenemos como realidad lo que estamos viendo. Ese es nuestro mapa del Perú, muy grande en área y muy corto en infraestructura de gasoductos, ¿no? Todo lo estamos haciendo con camiones, ¿ok? Si nosotros vemos Argentina, Colombia y Bolivia, vemos que tienen gasoductos por todo el país, ¿ok? Caso de Argentina, tiene más de 20.000 kilómetros de gasoducto, Colombia tiene 7.000 kilómetros de gasoducto, Bolivia tiene 4.000 kilómetros de gasoducto, nosotros apenas tenemos un poquito más de 1.000, ¿ok? Y queremos hablar de masificar, ¿no? Los camiones son adelantadores de demanda, ¿ok? Y está bien que se haga un adelanto de demanda, pero un adelanto de demanda tiene que venir acompañado de un plan de ductos, que es lo que nosotros estamos proponiendo y vamos a comentar más adelante, ¿ok? El otro tema que tenemos, que ya lo hemos comentado, es de que tenemos en Lima instalados 3.200 megawatts en todo Lima y 2.400 de esos 3.200 están en Chilca, ¿ok? Eso significa el 20% de la capacidad instalada del país, pero significa el 45% de la energía efectivamente entregada, ¿ok? Eso es lo que significa toda la energía que depende del gasoducto, ¿ok? Ya para ir terminando, ¿cuáles son nuestras propuestas?
El punto de partida, el punto de partida de las propuestas están basadas en tomar conciencia de que todo este tema de la COP 21, la COP 20, el Acuerdo de París de 2014 y todos los años que se reúnen todos los países, como dicen, para hacer un diálogo de sordos y firmar acuerdos que no se cumplen, lo que nos han demostrado los últimos ya 12 años, 11 años, digamos, desde que se firmó el Acuerdo de París, es de que ninguno de los acuerdos se cumple y de que la demanda de combustibles fósiles sigue creciendo, y en particular la de gas natural. ¿Ok? Las renovables y las energías limpias siguen creciendo también y nadie está en contra de que no se siga haciendo. Lo que sucede es de que las renovables no alcanzan para cubrir el crecimiento de la demanda y por lo tanto no van a ser capaces por varios años de sustituir a los combustibles fósiles. ¿Ok? Y estas son las proyecciones de cuatro consultoras que no somos nosotros, pero que son de fuente de consulta de todo el mundo, que son BP, Total Energy Outlook, la EIA, ¿ok? Y el Energy Institute de Estadísticas, ¿ok? Todos, todos coinciden en que el gas natural va a seguir creciendo como fuente de energía. Y algunos hablan de que los hidrocarburos se van a reducir un poco, pero algunos piensan que también su demanda va a seguir creciendo. Estamos hablando con un horizonte al 2050. Entonces, con esta visión, el Perú no es ajeno a lo que va a pasar en el mundo. Nosotros vamos a seguir usando hidrocarburos y en particular gas natural por los próximos 50 años. Y entonces, en base a eso, y teniendo los recursos en el subsuelo, es que nosotros proponemos que se haga lo siguiente. Lo primero es que hagamos un plan energético, ¿ok? Tomémonos el tiempo de hacer un plan energético. Hay un equipo, hay un equipo en el Ministerio de Energía y Minas que ha sido nombrado por resolución eh, que tenía 3 años para la elaboración de un plan energético, ¿ok? No me acuerdo ahorita la fecha exacta en la que se ha formado, pero yo calculo que ya debe tener por lo menos un año funcionando. Pero lo más llamativo de ese grupo de trabajo es de que en ninguna parte como miembro está Perú Petro, ¿ok? Lamentablemente en los últimos años en el Ministerio de Energía y Minas se le ha dado prioridad a todo lo que es energías limpias, ¿ok? Y no está mal que se le dé prioridad. Lo que se tiene que es tomar conciencia de que solas no van a caminar. Más aún si nosotros tenemos recursos de gas y somos importadores de petróleo que podríamos producir acá. Entonces, si tenemos petróleo que podemos producir acá, ¿por qué tenemos que importar más de 200.000 barriles entre crudo y productos terminados? ¿Ok? Eso es algo que nos cuesta 5.000 millones de dólares al año en promedio. ¿Ok? Entonces, este plan tiene que tener como base, obviamente, seguridad energética, y se habla de hacer inversiones importantes. Hemos visto todo el déficit de infraestructura que tenemos para tener para poder decir que somos energéticamente viables. El tema de transición energética, sin ninguna duda. El acceso universal, que es algo de lo que poco se habla, ¿no? Sí hay personas
Yo veo que se interesan en lo que se llama la pobreza energética. He ido a varias conferencias. Y el acceso universal justamente lo que ataca es eso, la pobreza energética de la población, ¿no? La demanda de energía está directamente relacionada con el bienestar de la gente, ¿no? Las fuentes de energía y el plan debe estar basado en que debemos tener una energía competitiva, ¿ok? Y no solamente competitiva, sino además ambientalmente sostenible, ¿ok? Entonces, bajo estos 5 pilares, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, priorizar los productos, los recursos disponibles en el Perú. En el Perú tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos aire, tenemos sol, tenemos agua, ¿ok? Tenemos hasta geotermia, que la geotermia, hay muchos que dicen que sí puede ser rentable, ¿no? Hay varios casos que han demostrado que no se puede, pero la tenemos, ¿ok? Entonces, finalmente, si podemos hacer un proyecto energético competitivo a base de geotermia, en buena hora, ¿ok? Lo que no se puede hacer es un plan subsidiando las energías que no son competitivas, teniendo energías competitivas en el país. Tenemos fuentes de energías competitivas en el país y estamos subsidiando, ¿no? Por hacer nosotros energía solar en el 2008, 2000, hoy día estamos pagando 180, $200 el megawatt hora a centrales solares que no tenían ni sentido de hacer en ese momento. Hay que evitar subsidios e incentivos a energías no competitivas. Y en esto quiero terminar con algo importante de lo que se habla poco, ¿no? Porque más de una vez las energías que tienen un precio regulado bastante bajo, ¿ok? Y el precio del gas para generación es algo que se tiene que ir subiendo progresivamente si realmente queremos atraer exploración, ¿ok? Hoy día el gas para generación en Boque Pozo está, si no me equivoco, entre 2 y $2.2 el millón de BTU. Y lo que le ha pasado a Colombia no nos puede pasar a nosotros, ¿ok? En Colombia, que no tienen problemas de exploración, porque las empresas y el país atrae inversiones en exploración, en Colombia han encontrado y han descubierto gas, pero lo han descubierto en el mar. Y el costo de producción está en el orden de los $8 el millón de BTU. Costo de producción. Y el precio de venta en el mercado interno es de 6. Entonces, de nada me sirve encontrar gas si no lo voy a poder vender en el mercado interno, porque obviamente me van a pedir, si no tengo gas, me van a pedir que lo venda en el mercado interno. Entonces, si el país no da señales de precio, la exploración tampoco es muy atractiva. Yo no voy a invertir. Y un pozo en la selva, un pozo exploratorio, puede costar entre 80, 100 o 150 millones de dólares. Para encontrar gas y tener que venderlo a $2, o sea, a mí ese número no me cierra. Entonces, eso es algo que tiene que estar dentro del plan. No hay que subirlo de un día para otro. La ventaja es de que todas estas cosas tenemos el tiempo para hacerlas. ¿Ok? Tenemos el tiempo para explorar, tenemos el tiempo para encontrar, tenemos tiempo para ir sincerando el precio progresivamente y sin que tenga un impacto económico. Segundo, a pesar de que tenemos un poco de tiempo para encontrar el gas y tomar algunas acciones, lo que no tenemos tiempo es para tomar la decisión. Y el próximo gobierno, no digo que dentro de los primeros 100 días, pero sin duda va a tener que ser dentro del primer año, va a tener que tomar una decisión muy importante a raíz de lo que estamos viviendo hoy día por falta de gas. Y es decir,
o entramos a desarrollar gas en las áreas protegidas de Candamo, o nos preparamos para importar gas. ¿Ok? Perú Petro ha estado trabajando mucho este tema con la ex viceministra Virginia Cárdenas. ¿Ok? Los estados hoy en día son mucho mejores que las exigencias que nosotros tenemos. ¿Ok? Y de hecho, y de hecho, la posibilidad de que sea compatible la protección de un área con la industria es posible. ¿Ok? Reconozco que no es una decisión fácil, ¿ok? Pero es una decisión importante que hay que tomar. Porque si decidimos mantener la protección de estas áreas, bajo el esquema, no, yo no digo que hay que desprotegerla, ojo, hay que protegerla, pero con empresas formales, porque hoy en esas zonas hay tala ilegal, en esas zonas hay minería ilegal. ¿Ok? Entonces, que se está malogrando las áreas protegidas, eso está ocurriendo en este momento. Entonces, la opción es de que haya una empresa formal que ayude al cuidado de esa área. ¿Ok? Entonces, esta es una decisión muy importante. En el supuesto que creemos nosotros debe hacerse de que se permita el desarrollo de estas áreas, inmediatamente lo que hay que hacer es un plan nacional de ductos. ¿Ok? Nosotros hemos hecho un esquema de lo que debería de ser un plan de ductos a nivel nacional, estableciendo algunos cálculos de montos, diámetros, tarifas, incluso hasta ciertos cronogramas, ¿ok? Otra vez, esto no es para que se haga en los próximos 10 años, ni que lo haga el próximo gobierno, pero sí tiene que estar dentro del Plan Nacional Energético, ¿ok? Y si vamos a hacer un plan al 2050, yo creería que al 2050 sí podríamos estar pensando en que este plan de gasoductos podría estar ya por encima del 50%. Porque hoy día se discute si hay que hacer el gasoducto del sur o hay que hacer el gasoducto costero, y la respuesta es hay que hacer los dos. Pero hay que hacer los dos si es que vamos a explorar por más gas. Porque si no vamos a explorar por más gas, lo que hay que hacer es otra cosa. ¿Ok? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los gasoductos no siempre son un negocio para los privados. De hecho, en la mayoría de los casos no son un negocio. Entonces se va a necesitar que estos gasoductos sean con inversión privada, algunos, los que son autosostenibles, con inversión pública, los que no hay forma de hacerlos rentables, que son netamente sociales, pero hay algunos que tienen un componente de negocio, o sea, sí son posibles de que sea negocio, pero que necesitan una ayudadita del gobierno. ¿Ok? Y puede ser vía una APP. El otro tema fundamental para, ah, para poder estimular la exploración es que no podemos atraer empresas si no reducimos los tiempos de las actividades exploratorias. ¿Ok? Las empresas exploradoras no vienen a pedir permisos. No pueden estar como Anadarko, que si no fuera porque su vicepresidente mundial de exploración es un peruano, Anadarko hace rato que se hubiera ido. Firmó su contrato en el 2017 y tiene programado perforar su primer pozo exploratorio en el primer trimestre del próximo año, es decir, 10 años después de la firma del contrato. Ninguna empresa en el mundo va a venir para esperar 10 años a perforar un pozo. ¿Ok? Entonces, si no alineamos esto,
y reducimos tiempos por el tema de la IA para la sísmica, por la falta de remediación de pasivos ambientales. O sea, no hay facilidades. Las empresas, los pasivos, el Estado no los resuelve, tiene un Profonampe que no ha hasta ahora remediado nada. Y si a alguna empresa se le ocurre remediar algo y aparece algún problema, inmediatamente se hace responsable. ¿Ok? Y lo otro es coordinar con el CERNAM para poder revertir todo este tema de las áreas protegidas para que la actividad sea compatible con la protección de los parques. ¿Ok? Y en la parte social, sin duda, hay que trabajar los planes de cierre de brechas. ¿Ok? Las comunidades, y esto sí lo puedo decir yo con conocimiento de causa, porque estuve 3 años en Perú Petro, las comunidades no se industria, pero lo que sucede es de que no sienten al Estado. Cuando una empresa va, no te piden que cuides, ni te piden colegio, o sea, te piden lo que no tienen, ¿ok? Y que no tiene nada que ver con la industria. Entonces, aquí, ahí sí hay un trabajo mucho más fuerte que es fuera de la industria que hay que hacer. ¿Ok? Y entonces, ahora, si la decisión es, bueno, tenemos que seguir cuidando las áreas protegidas, no se va a explorar, no se va a hacer nada, entonces, señores, la alternativa es preparémonos para importar. También estamos a tiempo, ¿ok? Finalmente es una decisión. Nosotros creemos que debemos utilizar nuestros recursos, porque sabemos que las empresas cuidan el ambiente, ¿ok? Pero si finalmente se toma la decisión de, de mantener las áreas protegidas sin que haya actividad de hidrocarburos, no hay problema, ¿ok? Pero no tenemos que quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que comenzar a prepararnos para hacer lo mismo que Colombia, que hoy día está importando a $20 el millón de BTU, Argentina, que lo importaba a $25 porque encima tenía riesgo país, Brasil, que bueno, Brasil necesita gas porque su demanda es más grande del mundo, y los chilenos que hoy día tienen la alternativa del gas argentino nuevamente, pero que ya se lo cortaron una vez y no se van a arriesgar a perder. ¿Ok? Además, próximamente Bolivia también va a importar gas desde Argentina porque gracias a la falta de exploración, sus reservas se han ido agotando y a diferencia de nosotros, ya el tiempo no le da. ¿Ok? Ellos están a 4 años más o menos de que el gas se les acabe, 3 o 4 años, y 3 o 4 años no te demoras en explorar, encontrar y poner en producción un campo. ¿Ok? El impacto de tener que importar, y esto es importante que lo sepan las autoridades para que puedan tomar una decisión, es que el precio y el costo de generación que hoy día está en $2, en el millón de BTU, se va a ir a 20, porque eso es en lo que está importando Colombia, me estoy tomando como base un dato real, ¿no? Y esto significa que el costo de producción puede irse a $160 el megawatt hora. ¿Ok? El precio para el gas domiciliario, ¿ok? Puede subir al doble y el precio del GNB se puede hasta triplicar, ¿no? Eso sin mencionar el impacto que va a tener en nuestra balanza comercial de hidrocarburos, que hoy día es menos negativa porque exportamos gas, pero si no vamos a explorar por más gas, entonces vamos a dejar de exportar y vamos a tener un neto negativo de $5.000 millones solamente por crudo, y a eso tenemos que agregarle unos 2.500 millones más por las importaciones de gas que tengamos que hacer. ¿Ok? Entonces, conclusión, los últimos gobiernos han dejado de lado la planificación y las medidas preventivas para seguridad energética, viviendo la comodidad que nos dio Camisea por 20 años. ¿Ok?
Sin embargo, la crisis que ha generado este problema de TGP en este momento, yo creo que debemos de tomarlo como una oportunidad, porque creo que lo que nosotros veníamos diciendo desde hace casi un año, de que tenemos que explorar por más gas y de que el Perú es muy dependiente del gas, se ha, eh, se ha mostrado de la magnitud que es ese problema. ¿Ok? Tenemos que mantener la exploración para buscar más gas y poder mantener la economía del país y el bienestar de la gente. ¿Ok? Es necesario dejar el romanticismo de la electrificación y las energías renovables. ¿Ok? No, una vez más, repito, no es que no hay que hacer, hay que seguir haciendo. Tienen que seguir siendo parte del crecimiento de la oferta, pero vamos a seguir usando hidrocarburos por los próximos 50 años por lo menos. ¿Ok? Y eso es lo que va a ocurrir. ¿Ok? Y la parte positiva es de que tenemos potencial para descubrir gas y para descubrir petróleo. ¿Ok? Nosotros podríamos dejar de importar petróleo y producir los 250 o 270.000 barriles que consumimos. ¿Ok? Pero necesitamos normativa que nos ayude, necesitamos reducir los tiempos y necesitamos un buen oleoducto, ¿no? Pero esto se logra solamente si tenemos objetivos de país, si tenemos al MINEM, al MINAM, al MINCUL y a todas las instituciones relacionadas con los temas de permisos para exploración, mirando hacia el mismo lado, ¿no? Mirando hacia el mismo lado. Y entonces, yo quiero terminar diciendo de que la exploración tiene que ser una política de Estado y que debe ser parte fundamental de esta planificación energética que tenemos que hacer para los próximos 30 años. Muchas gracias. Gracias, Luis, por la presentación. Ya para cerrar, nos gustaría hacer una pregunta de Fernando, que está todavía en la reunión, que nos pregunta de quién sería la decisión de ejecutar los proyectos, esos proyectos relacionados a infraestructura. Bueno, la decisión sin duda es del Estado, ¿no? O sea, a través del Ministerio de Energía y Minas, eh, básicamente son todas las decisiones que se tienen que tomar ahí. Proinversión es una entidad que solamente actúa por encargo, ¿ok? Eh, pero la decisión tiene que venir del Ministerio de Energía y Minas. Y el problema es de que el Ministerio de Energía y Minas en los últimos años ha sido un ministerio solitario, ¿no? Esto tiene que ser, cuando digo que tiene que ser una política de Estado, tiene que venir con el soporte desde la Presidencia de la República para que todas las demás instituciones estén alineadas con este objetivo. ¿Ok? Yo creo una vez más que este evento ha desnudado la fragilidad de lo que se ha venido haciendo en el Ministerio de Energía y Minas, no necesariamente por la falta eh, de conocimientos, sino por falta de decisión política. Gracias, Luis. Quiero agradecer a todos los participantes, a la gente de coordinación de GELA que ha estado apoyando esta presentación desde Perú. Los invitamos a todos a revisar nuestros canales oficiales. Tenemos una página oficial, tenemos un correo que es contactos@gasenergylea.com y bueno, todas nuestras redes sociales. Les agradecemos nuevamente y que tengan buena noche. Hasta Ahí luego. Fernando quiere hacer una pregunta por lo que veo. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor, Ah, ingeniero? Muy buenas noches. Yo soy Fernando Peña Cabrera, soy del Partido de Integridad Democrática y bueno, definitivamente ha sido una explosión
muy grande esto que no hay gas, hay paralización de la industria y hay mucha preocupación, ¿no? Entonces, yo de repente, ingeniero, quiero hacerle varias consultitas, de repente si usted me puede absorber estas preguntas, nosotros como Integridad Democrática queremos lo mejor para el país, ¿no? Y tengo unas duditas que han surgido en base a su exposición. Usted manifestó que en Colombia habían conseguido gas y en Boca de Pozo costaba $8 el millón de BTU, ¿no? Y que ellos lo están sacando en Boca de Pozo creo a $5, algo así, pero ahora van a comprar a $20, ¿no? Entonces, mi consulta es la siguiente. De $8 hay varias distancias a $20. ¿Cuál es la fórmula de que Eh, no es económico obtener ese gas del mar? sí, a ver, no es que no sea económico. Aquí hay varios temas, ¿no? O sea, yo estoy hablando de que el costo de producción es 8, por lo tanto, habría que venderlo a un poco más, digamos 10, ¿no? Eh, pero el mercado, el precio del mercado interno es 5, ¿ok? Entonces yo no voy a producir un gas de $8 para venderlo a 5, ¿ok? Entonces, el proyecto ha quedado en suspenso y no se ha desarrollado, o sea, no es que tenga opción. O sea, lo que sucede es de que el proyecto ha quedado paralizado porque la empresa que tenía que hacer la inversión no la ha hecho, porque los números no cierran, Claro. ¿no? Entonces, Colombia ha perdido la oportunidad de comprar ese gas a $10 dentro de 4 años o 3 años o lo que tome el hacer la infraestructura necesaria para desarrollar ese gas, pero para eso tendría que subir el precio del mercado interno, ¿ok? Entonces, el proyecto ha quedado suspendido. Mientras eso se arregla, ellos están solucionando su problema importando, ¿no? Entonces, son diferentes tiempos. Pero mire, si lo que usted tiene son muchas preguntas, sí, yo le voy a agradecer. Nosotros somos una consultora independiente, tratamos de no involucrarnos mucho menos en el tema de la carrera, de la carrera electoral que estamos viviendo, pero podemos responder técnicamente a las preguntas. Hay un correo, Anita, no sé si por favor puedes poner en el chat el correo de contactos De y acuerdo. podemos tener alguna conversación un poquito más larga, un poco más detallada de algunas cosas que ustedes quieran saber. Ok, ingeniero, muy amable. Listo. Muchísimas gracias, señor Fernando. Muchísimas gracias, Luis, a todos los participantes. Y ahora sí, que tengan todos buena noche. Hasta luego.